Mucho. Perdón, perdón. A ver. En este hermoso ministerio estamos iniciando esta semana dándole gracias al Señor porque nos permite reunirnos en su nombre, saber y confiar que somos sus hijas, sus hijos y podemos llegar ante el trono de su gracia. Bueno es Dios y nosotros definitivamente lo menos que podemos hacer es tener esa actitud agradecida, ese corazón dispuesto, esa mente abierta para presentarnos delante de Él. En esta mañana tendremos una enseñanza muy especial, siempre de parte del doctor Alfaro, que está con nosotros aquí. Así que le invitamos no solo a que usted se quede ahí, sino avísele a sus amistades, a sus amigas, a otras personas que saben que pueden beneficiarse con esta enseñanza. Así que les invitamos a hacerlo. La palabra del Señor nos insta a que dependamos de Él siempre y también a que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Estamos siempre dispuestos para recibir de Él, saber pues que Él está con nosotros. Así que les invito a orar para iniciar esta reunión o para continuar con esta reunión, que el Señor nos dé un corazón dispuesto, una mente abierta y sobre todo la capacidad de asimilar para poner en práctica. Oremos. Padre, gracias Señor, porque en esta mañana podemos llegar delante de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias por todas tus misericordias, porque son nuevas cada mañana, porque podemos presentarnos delante de ti, Señor, y saber y confiar que tú siempre estás, que tú estás interesado también en que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, pero no solo por conocimiento, Señor, sino para poder aplicarla. Ayúdanos, Señor, a cada uno que puede escuchar esta enseñanza, que podamos siempre buscarte, Señor, como tú lo mereces. Padre, queremos continuar orando siempre por nuestra directora, por nuestra hermana Alma Roxana, Señor, que tú puedas terminar la buena obra que has iniciado en su cuerpo, que seas tú sosteniéndola cada día, dándole, Señor, el progreso, el beneficio que su cuerpo necesita, Señor, porque aunque sí usamos de medicamentos, la sabiduría de los médicos, nuestra confianza siempre está en ti, Señor. Y así, Padre, por cada una de nosotras, quizás dolencias, enfermedades y quizás, no sé, otra serie de peticiones que pongamos delante de ti, Señor, que seas tú, Señor, manifestándote, mostrando, respondiendo de acuerdo a tu voluntad, a tus planes y propósitos. Señor, gracias. Te damos por todo tu amor, por toda tu misericordia, por toda tu bondad que en cada minuto de nuestra vida sentimos, recibimos, Señor. Gracias porque podemos amarte, Señor, porque tú nos amaste primero. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, como les decía, esta mañana la enseñanza está a cargo de nuestro hermano, el doctor Alfaro, esposo de nuestra directora, Alma Roxana. Entonces, bienvenido Gerardo, que bueno que está aquí con nosotros para compartirnos lo que el Señor le ha dado. Queremos escucharle y queremos aprender para poder aplicar. Muchas gracias por estar aquí. Su micrófono. Muchas gracias, hermana Trini. Como si nunca hubiera yo hecho esto, ¿verdad? Se me olvida lo esencial. Así nos pasa. Mira, qué bendición estar con ustedes, un gozo de verdad, hermanas. Y si hay por ahí algún hermano que generalmente se cuela y hasta después uno se da cuenta, bienvenido también a este espacio en el que queremos estudiar el texto bíblico, queremos extraer del texto bíblico las verdades que necesitamos para la vida, tanto hombres como mujeres. Y estamos, como ustedes lo saben bien, ustedes han estado estudiando el Evangelio de Mateo, en especial estas bienaventuranzas que el Señor Jesús menciona al inicio del capítulo 5 de su Evangelio. Déjenme darle para comenzar un recordatorio de dónde estamos, de por qué son importantes estas bienaventuranzas, para luego concentrarnos en una de ellas, las que nos toca mirar en esta mañana,
no sé, después se convierte en tarde o noche cuando las personas acceden al video después. Pero muy bien, el Evangelio de Mateo bien puede llamarse el Evangelio del Rey y del Reino. El Evangelio trata de explicarnos cómo Jesús es nuestro Rey y cómo es que Él trae su reino. El Evangelio, que consta de 28 capítulos, como ustedes lo saben, tiene una espina dorsal, una columna vertebral que corre a través de estos 28 capítulos. Por supuesto, la identidad y la obra de nuestro Señor Jesús. Y para darle solidez, continuidad al argumento del autor Mateo, el recolector de impuestos convertido por el Señor, ha colocado en el centro del Evangelio 5 grandes sermones, 5 grandes enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dio a sus primeros discípulos. Y estos 5 sermones, como digo, consisten en varias de estas afirmaciones del Señor, y el Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7, es el primero de estos grandes sermones, donde el Señor otra vez, en este Sermón del Monte, en esencia lo que va a hacer es describir las características que sus seguidores, si recuerdan ustedes, en los primeros 4 capítulos de Mateo, el Señor Jesús ha estado predicando. Al final, principalmente el capítulo 4, podemos mirar al Señor Jesús predicando el mensaje que trae en el centro de ese mensaje. Un mensaje que tiene que ver con arrepentimiento, con cambiar de hacer las cosas que se han estado haciendo, cambiar de mentalidad. El arrepentimiento, como ustedes recordarán, es esa palabra y es esa acción que en el lenguaje del Señor Jesús se describía con la palabra metanoeo, que significaba cambio de mente, cambio de dirección, cambio de dejar de hacer las cosas que se están haciendo. Y el mensaje del Señor Jesús, al final del capítulo 4, que es el mismo mensaje que el profeta Juan el Bautista había dado a Israel y a Jerusalén, Jesús continúa con esto y ahí nos invita, nos exhorta, nos dice que debemos arrepentirnos porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos se ha acercado. E inmediatamente después de hacer esta invitación, esta proclamación, el Señor Jesús comienza su sermón, el primer sermón, el sermón de la montaña, el sermón que describe en esencia lo que es el sermón. Insisto una vez más, el sermón de estos 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 7, es un sermón que tiene que ver con identificar a aquellos que se llaman discípulos del Señor Jesús. En el transcurso de la vida de nuestro Señor, las multitudes lo han seguido prácticamente hasta el final. Un montón de gente queriendo oírlo, queriendo ver los milagros y queriendo ver sus portentos. Y dentro de estos, por supuesto, hay gente que de verdad le cree al Señor, mientras que otros son simplemente acompañantes que van a estar mirando y nunca se van a comprometer. Por eso es que al iniciar el sermón del monte, el Señor Jesús quiere darnos como pautas de identificación. ¿Quiénes son, al fin de cuentas, los que me siguen y han entendido mi mensaje? ¿Y quiénes son los que finalmente, cuando el reino de los cielos aparezca, serán bendecidos, serán salvos, serán llenos de gracia y de bondad de parte de Dios? ¿Quiénes son estos? El sermón entonces trata de eh, darnos una síntesis de todas aquellas cosas y características que todo verdadero creyente debería tener. Las bienaventuranzas en este sentido son la introducción a este sermón, y como ya he dicho en otras oportunidades, no deberíamos tratar de entender cada una de estas 9 bienaventuranzas
de estas, de estos saludos de gozo anticipado, le llamo yo, ¿no? Porque la palabra bienaventurado es una palabra que ya muy pocos de nosotros entendemos, no la ocupamos, y de hecho las traducciones más contemporáneas no, no lo traducen así. Felices traducen. Felices los que hacen este tipo de cosas. Pero eso podría llamarnos, podría confundirnos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, bienaventurados los que lloran, cualquiera podría decir, ¿qué tiene de feliz el llorar? Y no se da por enterado que lo que el Señor Jesucristo está diciendo es felices aquellos que hoy están llorando por las razones correctas, son felices no porque lloran, sino porque al llorar manifiestan que han obedecido al Señor y esto les ha causado pesar, son felices porque al aparecer el reino de los cielos, a estos Dios bendecirá de una manera profunda y grande. Y así con cada una de estas bienaventuranzas. Felicidades por anticipado, porque ustedes son los que de verdad entendieron mi mensaje. Estas son entonces las bienaventuranzas al inicio. Y otra cosa importante en la introducción, siempre es de recordarlo, es que al final de estas bienaventuranzas, hermanas, el Señor Jesús coloca las famosas aquellas ilustraciones, metáforas de la identidad del creyente. La identidad del creyente como sal de la tierra, la identidad del creyente como luz del mundo. Estas dos metáforas que nos identifican en nuestro posicionamiento en la tierra no se deben desconectar de lo anterior, de las bienaventuranzas que nos describen como pobres de espíritu, como mansos, como los que lloran, como los que tienen hambre y sed de justicia, como los que son misericordiosos, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Estas dos metáforas al final de este primera sección del sermón, están en versículos 13 y 14 de Mateo 5, no deben despegarse de estas bienaventuranzas, porque al hacerlo perdemos contacto con el contenido de lo que significa para el Señor Jesús que seamos sal y que seamos luz. La misión de la iglesia tiene que ver también con estas bienaventuranzas. Al comportarme de esta forma, como la que él menciona en las bienaventuranzas, al comportarme de esta manera, entonces puedo ser sal de la tierra, entonces puedo ser luz del mundo. Eso interpretando contextualmente lo que tenemos aquí. Déjenme leerle entonces, voy a ver si puedo compartir la pantalla de mi texto bíblico a fin de que ustedes vayan siguiendo mi voz por un lado, pero lo más importante, vayan viendo de dónde sacamos nuestras lecciones de las palabras del Señor Jesús. Vamos a ver si se logra ver completamente aquí esta pantalla. Por alguna razón a veces funciona bien y a veces no. Vamos a mirar aquí si me miro bien. No sé si alcanzan a ver la Biblia, hermanos, hermanas. Sí, sí vemos la Biblia, hermano. Muy bien, Sí, mi hermano. perfecto. Estamos entonces en el capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas, y hoy nos toca mirar la bienaventuranza relacionada con el versículo 7 que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, felices los que hacen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es la bienaventuranza que nos toca para este día. Lo interesante que usted debe darse cuenta acá es que inclusive en versiones contemporáneas como la que tengo enfrente y como la que ustedes pueden estar leyendo conmigo aquí, la palabra misericordia sigue permaneciendo en el texto, aunque es una palabra antigua, aunque es una palabra que en otros contextos muy pocas veces ocupamos. Quizás una mejor
traducción, quizás alguna sinónimo de esta palabra sería compasión, o sea, los compasivos. Quizás nosotros ocuparíamos más la palabra compasión para misericordioso, compasivo, que tiene lástima. También la palabra lástima a veces surge a nuestra mente cuando oímos la palabra misericordia. También la palabra piedad, tener piedad, por ejemplo, de alguien. Todas esas palabras son importantes para entender lo que el Señor Jesucristo está tratando de decirnos acá. Y sin embargo, la palabra que aparece aquí es una palabra sumamente interesante y distinta a estas otras que he mencionado. La palabra misericordia que aparece aquí no es muy abundante en el Nuevo Testamento. En realidad aparece unas 2 o 3 veces. Lo interesante con esto también tiene que ver, mis queridas hermanas y hermanos, que en este mismo versículo 7, si pueden darse cuenta acá, aparece 2 veces esta palabra, pero la palabra misericordioso que está aquí subrayada, en mi caso, y la segunda palabra misericordia que aparece aquí, son dos palabras diferentes. Dos palabras diferentes para hablar de algo que nosotros deberíamos entender, y en un momentito se lo voy a mencionar, porque la palabra está relacionada con ser bondadoso, ser generoso, ser perdonador, ser una persona que trata bien a los demás, que está constantemente, y la manera en que se coloca esta palabra acá, misericordioso, tiene que ver con una característica permanente de la persona. A estos el Señor Jesús les llama bienaventurados, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta primera palabra subrayada aquí en mi Biblia es una palabra que el Señor Jesucristo seguramente la pronunció en arameo, un lenguaje muy parecido al hebreo, que luego Mateo lo coloca en griego y que ahora nosotros lo tenemos en español acá. Lo interesante, como vamos a mirar en un momentito, es que esa palabra no significa solamente bondad, no significa solamente piedad, no significa solamente generosidad, no significa solamente una persona que perdona constantemente, que perdona en general. La palabra misericordia que aparece aquí, misericordioso, los misericordiosos, la palabra que el Señor ocupa acá es una palabra griega que traduce una palabra aramea y hebrea que en el Antiguo Testamento es muy común. Y esa palabra es la palabra que describe un elemento esencial del ser de Dios, un elemento central en el ser de Dios, un elemento que está en el mismo corazón del ser de Dios. Y esa es la palabra Gesed. La palabra Gesed, que se traduce gracia, que se traduce bondad, que se traduce fidelidad muchas veces en el Antiguo Testamento. Y la verdad de Jehová es para siempre. Amén. Por ejemplo, esa es la palabra Gesed que el Señor Jesucristo ocupa aquí. Y lo vamos a mirar un poquito más adelante porque junto con este pasaje de Mateo 5, versículo 7, he escogido 3 o 4 pasajes que el Señor Jesús, con los que el Señor Jesús nos explica qué quiere decir Él con esta palabra. Gesed, bienaventurados aquellos que practican Gesed, bienaventurados aquellos que son hombres y mujeres que constantemente son fieles al dar bondad, al dar perdón, al dar generosidad, al dar este tipo de actitud bondadosa, permanente, fiel en este sentido de lo que es la bondad. Así es Dios. En realidad, cuando uno va al Antiguo Testamento, estas son dos de las palabras centrales para entender quién es Dios y que debería gritarse, dice el Antiguo Testamento. En los Salmos se nos invita a gritar con gozo, a gritar con alegría que Dios, Jehová, Yahvé de los ejércitos, es misericordioso.
Grande es la misericordia del Señor, grande es su gesed, su bondad permanente, fiel, es algo que no falla, es algo que siempre está con él. Y recordamos ese evento en el que Moisés le pide a Dios mirarlo un poquito más de cerca y Dios le dice, no te puedo dejar ver mi rostro porque no aguantas, te voy a destruir si en dado caso no sabes ni lo que estás pidiendo, pero voy a hacer algo contigo, le dice Dios a Moisés. Dios le dice, voy a pasar cerquita de ti, te voy a meter dentro de esta ranura de una peña y voy a cubrirte para que puedas ver algo de mí. Y Dios hace eso en el monte, Dios pasa cerca de Moisés y al pasar cerca de Moisés, eh, Dios pasa gritando, proclamando, dice la escritura en Números, Jehová grande en misericordia. Él mismo se identifica como misericordioso, grande. La esencia de Dios es así. Dios es bueno, pero no es simplemente una bondad que surge en un momentito, en un exabrupto, en una emoción momentánea. No, la bondad y la misericordia, el gesed de Dios es permanente. Esta es la palabra que Mateo ha ocupado acá para ponerla en los labios del Señor Jesús, para decirlo de alguna manera, o al revés, la palabra que el Señor Jesús ocupó y que el evangelista ahora nos la transmite a nosotros en la palabra en español, misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. En español, la palabra misericordia proviene del latín. Nuestro idioma está cargado de raíces latinas. Y en el latín, esa palabra misericordia acá es una palabra, como pueden verlo, compuesta de dos grandes palabras también. Por un lado, miseria, usted puede verlo ahí, miseria. Y luego, cordiosos, corazón, cardía, de ahí viene nuestra palabra corazón, es el corazón de Dios en la miseria del ser humano. Dios poniendo su corazón al reconocer nuestra necesidad, nuestra bondad, nuestra maldad, nuestra pequeñez, la necesidad que tenemos de la bondad del corazón de Dios para nosotros. Y aquí otra vez lo interesante es que Jesús quiere de nosotros que imitemos permanentemente esto para ser felices y para cuando el Señor Jesús inaugure finalmente el reino de los cielos, también nos podamos gozar con Él, porque nosotros, aquellos que nos hemos comportado como misericordiosos, también recibirán, alcanzarán, dice mi versión acá, si se fija, alcanzarán misericordia. Estos que se comportan de esta manera también alcanzarán misericordia. La segunda palabra que aquí se traduce otra vez misericordia es una palabra bastante común en el Nuevo Testamento. Aparece muchísimas veces precisamente para denotar el hecho de que nosotros, los seres humanos, somos necesitados, necesitamos en abundancia que se nos haga compasión, generosidad, bondad, perdón en abundancia, porque así somos. Somos no solo limitados, sino también pecadores. Nos equivocamos a cada rato y cometemos actos malos, pensamientos malos. Necesitamos tener misericordia. Y si ustedes se fijan aquí en este versículo, sucede algo interesante también, muy común en la manera de expresión de los escritores del Nuevo Testamento. A esta construcción gramatical en donde aparentemente no hay un sujeto. ¿Quién da esta misericordia? Sí hay objetos de esta misericordia que son ellos, los que se comportaron misericordiosamente van a recibir misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. Pero ¿de parte de quién? Los expertos lingüistas nos hablan de lo que ellos llaman el pasivo divino. El pasivo divino, es decir, cuando no hay un sujeto, en este caso, el que hace misericordia, se da por sentado que el que está haciendo o el que va a hacer misericordia es Dios. Dios les dará misericordia.
Felices aquellos que se comportan con gesed, porque a estos Dios les hará misericordia. Dios también tendrá misericordia de ellos. Dios los perdonará, Dios será generoso, Dios será bondadoso con todos ellos. Esto es parte de la alegría, entonces, que el Señor Jesús quiere llamar la atención a nosotros. Si ustedes, mis discípulos, me han entendido el mensaje, si ustedes han entendido el mensaje de arrepentimiento y de volverse al Señor, entonces deben reconocer que el Señor quiere de ustedes misericordia, que sean hombres y mujeres que se comporten constantemente siendo bondadosos, siendo generosos, siendo perdonadores, siendo hombres y mujeres que tratan a los demás con una bondad y generosidad extrema, y que esto no es simplemente, como en un momentito miramos, solo para los que me caen bien, o simplemente algo que hago de vez en cuando, no cada año quizás puedo hacer alguna obra de bondad. No, a estos hombres y mujeres que se comportan con misericordia, Dios les promete, el Señor Jesucristo les promete que Dios los va a alcanzar también con misericordia. Y digo que deberíamos notar esa frase porque creo que es una muy buena traducción esta que tengo enfrente en este sentido, porque la misericordia no es algo que tú te mereces. La misericordia, recibir perdón, recibir generosidad, recibir bondad, no es algo que tú te mereces. El ser humano no merece esto en general. Ese es el mensaje del Señor Jesús. Y sin embargo, aquí el Señor Jesús nos dice que aquellos que nos comportamos con misericordia porque hemos entendido el mensaje de nuestro Señor Jesús, pueden estar seguros, nos dice, que ustedes también alcanzarán, lograrán tener misericordia de parte de Dios. Este es un mensaje tremendo, creo yo, para mí y para todos nosotros. La manera en que nos comportamos con los demás es evidencia de que hemos entendido el mensaje del Señor Jesús. La manera en que nos comportamos con los demás refleja si de verdad hemos entendido quién es el Señor Jesús y quién es Dios. Te puede llamar cristiano o cristiana y ser una persona pedante, una persona brusca, una persona que por característica de vida, aunque tengas la razón, quieras imponerla violentamente sobre los demás. Y ese tipo de personaje evidentemente no ha entendido que uno de los centros de la fe cristiana es repetir, es imitar al Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, un Dios misericordioso, un Dios que tiene gesed, que es fiel al ser bondadoso. Hermanas y hermanos, yo he escogido, junto con este pasaje, he escogido tres pasajes que creo yo, en el contexto del Evangelio de Mateo, explican con un poquito de más detalle qué es lo que quiere decir el Señor cuando nos pide que seamos misericordiosos, cuando nos dice que debemos ser misericordiosos y nos promete también la misericordia del Señor. He escogido tres o cuatro de estos pasajes y quisiera compartirlos ahora. La primera vez en que aparece una explicación, diría yo, de lo que significa para el Señor Jesús ser misericordioso, aparece en este mismo sermón. Al ir precisamente más adelante en el mismo sermón, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús habla de esta eh, cualidad que sus seguidores deben tener. Y lo hace, por supuesto, contrastando algunas de las prácticas de los no convertidos, de los fariseos en este caso, y nos compara, nos contrasta, nos quiere contrastar con ellos. Así pues, por ejemplo, en este capítulo 5, al final del capítulo 5, el Señor Jesús nos cuenta y nos dice, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.
Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Ustedes pues sean perfectos, maduros, como es perfecto y maduro su Padre Celestial al mostrar este amor, esta generosidad, no solo con aquellos que le caen bien, no solo con aquellas que son su familia, aquellos que son sus hermanos, aquellos con los cuales yo me identifico, aquellos con los cuales yo simpatizo, aquellas hermanas y hermanos con los cuales me llevo bien. El Señor Jesús nos dice que para ser misericordioso, mostrar este amor permanente, fiel, aquí en este mismo sermón, nos dice que nos debemos diferenciar de los demás en que también mostramos esta fidelidad amorosa, generosa, perdonadora, no solo a aquellos que son buena gente con nosotros. Amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen. Esto es escandaloso, ¿no? Algunos de los filósofos más importantes del siglo XIX que han hablado tanto de Jesús, una de las cosas, decía el famoso Nietzsche, que no le entendía a Jesús es por qué nos pide amar a nuestros enemigos, orar por aquellos que quieren hacernos daño. ¿Por qué? Yo puedo entender, decía este hombre, que nos pida que amemos o que pidamos por aquellos que son desconocidos, por aquellos que no tengo ningún tipo de referencia en relación con ellos, pero esto de que amemos y seamos generosos y seamos misericordiosos con nuestros enemigos se pasa. Lo interesante aquí, sin embargo, es que el Señor Jesús, al terminar su exhortación, la razón principal que nos da a usted y a mí para ser misericordiosos es que debemos parecernos al Señor Dios. Dios es así, el Padre de ustedes es así, el Padre que ustedes dicen tener, el Padre de Jesús es así. De tal manera que nos debemos comportar de esta forma porque nuestro papá es así, porque Dios, nuestro papá, es así y nosotros decimos ser hijos de Él. Este Dios que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, este Dios que hace y que da lluvia, que da provisión. Este mensaje aparece en los labios del Señor Jesús muchísimas veces y con los apóstoles sucede igual. En el Antiguo Testamento muchísimas veces se nos recuerda que Dios, a pesar de la maldad del ser humano, sigue siendo bueno, sigue siendo bondadoso, sigue dándonos pan, sigue dándonos gozo, les dice el apóstol Pablo allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 14 y el capítulo 17 también, a los gentiles, diciéndoles, Dios es así, así es Dios. Ustedes entonces deberían aprender a amar no solo a los hermanitos de la iglesia, a aquellos que están bien con ustedes, a las hermanitas de la iglesia con las que sí se sienten en comunión. También debemos amar a aquellas que estando en la iglesia o no estando en la iglesia son, perdónenme la expresión, fregadas con nosotros, son duras con nosotros, nos hacen daño algunas veces, nos han hecho daño, nos han hecho sufrir, nos causan injusticia algunas veces. La forma en que el Señor Jesucristo describe a estos enemigos aquí es interesante porque nos recuerda que esta palabra tiene, por un lado, un ojo en el momento en el que el Señor Jesucristo está diciendo, pero por ser la palabra de Dios, seguramente se está refiriendo también a todos aquellos que perseguían a los cristianos en el primer siglo. Es decir, los cristianos fueron perseguidos por Roma en el primero, en el segundo y hasta en el tercer siglo todavía estaban siendo perseguidos los cristianos por ser hombres y mujeres que querían seguir al Señor Jesús. Lo interesante es que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ustedes deben aprender a amar a sus enemigos y empiecen a rogar por aquellos que los persiguen, ¿verdad? Esto, como acabo de decir, resulta escandaloso, hermanos. En algunos círculos esto no se traga.
Esto no se hace. ¿Cómo es esto? Aquí, por ejemplo, perdonen la expresión, perdonen aquí mi tos y mi clarificación de la voz. Esto no se hace, dirían algunos. Yo he estado en círculos evangélicos y cristianos que aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, en lugar de hacer esto que el Señor Jesús nos dice, que debemos amar a nuestros enemigos y rogar por los que nos persiguen, cuando se trata del gobierno, por ejemplo, hoy en día esto está muy de moda. En iglesias latinas cualquiera podría decir en el tiempo en el que estamos viviendo hoy, ¿cómo es posible que yo voy a orar, a amar a este gobierno que me está sacando, expulsando, me está quitando trabajo? Algunos dirán, me está separando la familia, tantas cosas que se dicen en iglesias y en comunidades latinas, y se desarrolla un odio por el gobierno, y lo mismo sucedía con el anterior, por supuesto, el Biden, ¿no? De la administración pasada. Había gente que lo odiaba porque sinceramente representaba para ellos un enemigo de los principios y valores cristianos. Y sin embargo, aquí el Señor Jesús, hablándole a sus verdaderos discípulos, les dice, amen y pidan. Note por favor que algunas veces los evangélicos decimos, ah, sí, pidan para que se conviertan. Y sin embargo, el Señor Jesús aquí no limita la oración. Pídanle al Señor que bendiga a esta gente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues sí, pues si quieres ser como Dios es, haz esta manera. Porque si no lo haces, ¿qué tienes de más de los otros? ¿En qué te diferencias de los publicanos, por ejemplo? Si eres hijo de Dios o hija de Dios y quieres ser obediente a este mandato y exhortación del Señor Jesús de ser misericordiosos, bondadosos, genuinamente, fielmente, y solo lo haces con las personas que te caen bien, aquellos con los que están bien, ¿qué haces de más? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Dice el Señor Jesús. Y los publicanos eran ricos ladrones, por supuesto, todo el mundo lo sabía en la Palestina del primer siglo. Eran hombres corruptos que se habían llegado al poder, que habían robado, les robaban a los israelitas, les cobraban más de los que debían cobrar y se habían hecho ricos. Y por eso los israelitas los odiaban y no los querían, no los aceptaban. Y el Señor Jesús les dice, pero si ustedes hacen lo mismo, simplemente odian a los que los odian a los que les persiguen, que hacen de más. Ustedes no son diferentes a estos ricos corruptos llamados publicanos. Ustedes tampoco van a ser diferentes a los gentiles, que en este contexto significa aquellos que no creen en el Dios de Israel, aquellos que no creen en Jesús. Si solo aman a los que les gusta, a su familia, a sus hijos, a su cónyuge, a su mamá, a su papá, al pastorcito amado que tienen y no aman a aquel hermano pesado, duro, que está en la iglesia a veces, o aquella vecina que te ha hecho daño, por ejemplo, o aquel gobierno que no está de acuerdo contigo, entonces, ¿qué haces de diferente? Nos dice el Señor Jesús. No, debemos ser misericordiosos, pero esta misericordia es gesed, permanente, fiel, no solo para los buenos, sino también para aquellos que no lo son con nosotros. Bueno, ese es un ejemplo importante del Señor Jesús para que aprendamos y entendamos qué quiere decir Él con bienaventurados los misericordiosos. Venga conmigo ahora a un siguiente ejemplo, y este aparece en Mateo capítulo 9. Está conmigo ahí. Mateo capítulo 9, versículos 10. Voy a leer hasta el versículo 13. Y sucedió que estando Jesús a la mesa, en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, Jesús, al oírlo, dijo, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan pues,
Esto se lo está diciendo a los fariseos. Vayan pues a aprender qué significa misericordia quiero que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué pasaje más, perdóneme, hermana, hermano, brutal. Un pasaje brutal y no como lo ocupan los salvadoreños, ¿no? Yo todavía recuerdo algunos de mis amigos adolescentes salvadoreños que cuando algo los impactaba de manera positiva, dirían, brutal, esto es brutal. No, la estoy ocupando la palabra brutal en un sentido de ser algo que debería impactarnos de manera profunda a todos aquellos que decimos ser seguidores del Señor Jesús. Porque en este capítulo 9 de Mateo, el Señor Jesús lo que hace es otra vez aplicarlo a sí mismo, lo que acaba de pedirle a sus discípulos. El Señor Jesús nunca nos pide algo que Él no esté dispuesto a hacer y que haya hecho en su ministerio. De esa forma encontramos a Jesús aquí, en este capítulo 9, versículo 10, otra vez relacionándose, hablando y predicándoles y comiendo con los que eran publicanos, con aquellos malos y con los pecadores que generalmente se consideraban malos de la película también, prostitutas, gente sin mayor estima o posición social. El Señor Jesús está acá. Y por supuesto, los fariseos, al mirarlo, se quejan. ¿Cómo es posible? Si este es un rabí, si este es alguien que se llama una persona santa en este sentido, ¿cómo es posible que se relacione con las personas que son pecadoras? ¿Cómo es posible que pueda tener comunión con esto? Esto de la mesa siempre aparece en la escritura y me agrada siempre señalarlo porque el judío, por lo menos del siglo primero, no creo que haya cambiado mucho hoy con los judíos ortodoxos, les encanta esto de compartir la mesa con aquellos con los que se sienten familiarizados, son su familia, sus amigos, hay gran alegría, gran gozo, canto alrededor de la mesa, están comiendo, y en cierta manera los latinos somos parecidos, ¿no es cierto? Nos encanta invitar a aquellos que son personas que amamos, no a todo el mundo, invitamos a la casa a comer con nosotros. El Señor Jesús está comiendo aquí con gente que para los fariseos eran personas pecadoras, malas de la película, ¿no? De tal manera que son eh, designados por el Señor Jesús aquí como aquellos que tienen necesidad de Dios, necesidad de arrepentirse y que sin embargo están en este sentido respondiendo al llamado del Señor Jesús. Mientras los fariseos, que son expertos en la ley, que son expertos en doctrina, que son expertos en la santidad externa, están sin comunicarse con el Señor. Y aquí viene en este versículo 13 el elemento del que les he hablado ya a partir del capítulo 5. El Señor Jesús les dice a los fariseos, vayan pues a aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Y lo que hace es citar otra vez, citar el Antiguo Testamento, o sea, 6:6, donde en el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra que se ocupa es la palabra Gesed. Yo quiero Gesed, bondad, misericordia, compasión, amor, generosidad para con todos, que no me importa tanto el sacrificio, que no estoy tan interesado en que ustedes hagan sacrificios, hagan culto, hagan servicios, hagan liturgias. Yo no quiero, no es mi mayor interés, pueblo del Señor. Entiéndalo de una sola vez, de acuerdo con el Señor Jesucristo, el interés de Dios, el interés de Jesús es el interés de Oseas 6:6, que seamos misericordiosos, bondadosos, perdonadores, hombres y mujeres que tienen reputación de ser bondadosos, buena gente, no solo con los buenos, no solo con aquellos que nosotros consideramos buenos,
sino con aquellos que la sociedad considera malos, con aquellos que no tienen nada que contribuir para darnos, para retribuirnos, con aquellos que están afuera del círculo de nuestras amistades, y que esto no sea siempre solo un brote momentáneo de bondad. El Señor Jesucristo le dice a los fariseos de una manera, alguien podría decir aquí que inclusive de una manera brusca, de una manera eh, chocante, quizás con el propósito de sacudir la mentalidad del fariseo. Ustedes saben que los fariseos, pobrecitos los fariseos, hoy en día tienen todo tipo de caricaturas, ¿no? Los fariseos eran personas que eran hipócritas, y casi siempre que pensamos en los fariseos, esa es sola, la única característica que nos sale de ellos. Y sin embargo, en el tiempo del Señor Jesús, los fariseos no eran eso. La palabra misma fariseo para algunos significa aquellos apartados, aquellos santificados, aquellos en realidad que conocían a fondo el texto del Antiguo Testamento, a fondo, según sus tradiciones, por supuesto. No había en el tiempo del Señor Jesús, digamos, en general, personas que conocieran más el texto bíblico que los fariseos. Eran doctores en teología, diríamos, eran doctores en Biblia. Y sin embargo, la manera en que el Señor Jesucristo los trata aquí es tremenda, porque el Señor tiene una forma muchas veces de ir a donde está la llaga y poner el dedo en la llaga y decirles: vayan pues a aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. A ustedes les falta aprender. Ustedes pueden conocer mucho del Antiguo Testamento, pero todavía necesitan volver a aprender, sentarse como estudiantes para que aprendan lo básico, lo más esencial de la fe en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con un Dios misericordioso y con un pueblo que también necesita ser misericordioso. Como digo, el Señor Jesús a veces hace este tipo de señalamientos, como el que le hizo a Nicodemo otra vez, ¿no? Nicodemo es otro fariseo, otro doctor de la ley, un hombre que conocía el Antiguo Testamento, y allá en Juan, en los primeros capítulos de Juan, cuando habla el Señor Jesús con él, le hace este mismo señalamiento: eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Entonces, como, qué vergüenza, qué vergüenza. Ustedes no saben, hermanos, hermanas, qué vergüenza se puede sentir cuando a un profesor de Biblia o a un profesor de teología o a un pastor, pues debería sentirse tremenda vergüenza que otro, que un rabí, el Señor Jesús en este caso te diga: qué barbaridad, qué barbaridad, cuántos años, hasta un doctorado sacaste y no sabes esto. Tienes 20 años en la iglesia y no sabes esto. Tienes 30 años en la iglesia, has oído 1000 sermones, has oído y has cantado 10,000 canciones y no sabes esto. Vayan pues a aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Yo creo que esto a los evangélicos nos toca en el mero centro también, porque muchos evangélicos, al igual que los fariseos, somos religiosos. Nos encantan las reuniones religiosas. El culto es intocable. El culto y el tiempo de estar en la iglesia y de hacer todo tipo de liturgia y todo tipo de rito y todo tipo de cuestiones relacionadas con el culto están muchas veces ahí, ¿no? Y a veces medimos nosotros la espiritualidad de las personas por el número de servicios que asiste en la semana. Y escúcheme bien, por favor, porque esto es algo que el Señor Jesús más adelante va a decir, cuando les dice: pues deberían seguir haciendo eso, pero no se olviden que lo más importante es esto.
Deberían seguir, si a ustedes les encanta el culto y hay gente que no puede vivir sin el culto y alguien puede decir, pues qué bueno que sea así. Sí, qué bueno siempre y cuando no te olvides que a Dios no le interesa que estés cantando toda la vida, que estés en la iglesia, en la localidad de la iglesia toda la vida, si estás descuidando este elemento. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque al fin de cuentas yo he venido a tratar con la gente que tiene necesidad de mí y ustedes son también mis instrumentos en esto. La misericordia que Dios nos manda a tener como parte de nuestro carácter no se refleja 100% levantando las manos, llorando frente a un altar o frente a un grupo de música. Eso puede ser bonito, puede ser emocionante, puede ser que te derritas en el corazón como los sacrificios lo eran para el pueblo de Israel. La santidad con que se hacían los sacrificios alrededor del templo, los cuidados que tenían aquellos de que los servicios, la liturgia del templo, que los animales sacrificados, que el incienso, que tantas otras cosas que hacían los judíos para que Jesús le venga a decir, déjense de sandeces. A mí me interesa más que ustedes traten bien a los demás, que no traten bien solo a los fariseos, ustedes fariseos, solo tratando bien a los fariseos, solo tratando bien a su familia. Traten bien también a estos otros que necesitan su bondad, necesitan la misericordia, necesitan el gesed de Dios. De eso que hablaba Oseas capítulo 6, versículo 6, de eso que todo el Antiguo Testamento ha dicho sobre Dios. Y ustedes dicen que son mis hijos, ¿no es cierto? Segundo ejemplo ahí, hermano. El tiempo nos va avanzando y por eso tengo que correrle en este. Voy a ocupar solo tiempo para dos ejemplos más y con eso nos vamos a quedar. En el capítulo 10 de Mateo, el Señor Jesús comienza lo que se conoce como el discurso, el tercer discurso o el segundo discurso, perdone, del Señor Jesucristo en Mateo es este discurso apostólico, es el discurso con el que el Señor Jesús prepara a sus discípulos para mandarlos a predicar el evangelio del reino de los cielos, para mandarlos a repetir el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de Dios se ha acercado en la persona del Rey, en la persona de Jesús, que nos pide arrepentimiento, que nos pide que lo volvamos y volvamos a Él y nos arrepintamos y vivamos vidas consistentes y coherentes con, con el mensaje de Jesús. El Señor Jesús prepara a sus discípulos en este discurso del capítulo 10 y dentro de las instrucciones que le da, justamente al inicio de las instrucciones, hay muchas instrucciones acá, y si usted se queda conmigo allá por el 2000, quizás por el 2030, voy a llegar al capítulo 10 de Mateo, cuando expliquemos ese sermón pedacito por pedacito, pero me llama la atención que al inicio de este sermón el Señor Jesús habla de algo que también está conectado con la misericordia. Oiga lo que dice aquí en el capítulo 10, versículo 5, leo. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. No tomen camino de gentiles ni entren en ciudades samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al oír proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Y aquí está algo central. Gratis lo recibieron, denlo de gratis. Esa palabra gratis, gracia, es una palabra emparentada con misericordia. Algunos lo consideran sinónima. Gratis lo recibieron,
denlo de gratis. Ustedes son mandados al mundo a predicar el mismo mensaje del reino de los cielos. Vayan en primer lugar a Israel, estos que deberían haber aprendido desde hace siglos el mensaje de la misericordia y de la bondad y del perdón de Dios a todos aquellos que se arrepienten y en este contexto hagan bondad, curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, sanen a los leprosos, expulsen demonios, hagan bondad de todo tipo. En varios capítulos hay varios resúmenes en el Evangelio de Mateo y cuando Jesús resume su ministerio, este versículo 8 parece ser una copia de lo que Jesús ha estado haciendo. Jesús ha estado proclamando, enseñando y haciendo bien. Y a los discípulos les manda prácticamente lo mismo. Sean misericordiosos, bondadosos, perdonen, limpien, proclamen el reino de los cielos que está cerca. Pero la instrucción importante aquí es, gratis lo recibieron, denlo de gratis. No se procuren ustedes oro, ni plata, ni cobre en sus bolsillos, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Y aquí me podría detener todo el resto del tiempo que me queda y no lo voy a hacer. Simplemente voy a indicarles, hermanas y hermanos, que lo central al fin de cuentas está en esto. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios nos ha curado. Dios nos ha hecho bien. Dios nos ha perdonado. Dios es un Dios misericordioso con nosotros y ustedes lo conocen, les dice Jesús a sus discípulos. Vayan y hagan lo mismo con los demás. De gratis, de gracia, de misericordia lo recibieron, denlo de gratis. Por supuesto, esto es algo que muchos evangélicos hoy en día, y no solo evangélicos, sino otros que se llaman cristianos, deberían aprender. Cuando proclamamos el Evangelio, cuando somos buenos con las personas, cuando somos generosos con las personas, con nosotros, inclusive aquellos que nos hacen daño, no debemos cobrar por eso. No es nuestro propósito pedirle a la gente que nos sostenga y que nos sostenga bien, que nos sostenga y que nos dé a todos los lujos que merece un predicador de la palabra. Sí, yo sé que existen extremos. Hace algunas semanas recordaba con mi familia en otra predicación de las primeras veces que tuve para predicar el Evangelio en una iglesia ahí en el interior de la República de Guatemala. Se me invitó a ir a una iglesia grande, enorme, y yo fui con gusto a predicar, un estudiante de seminario, medio programa de seminario, y prediqué la palabra con gozo y todo lo demás. Y al final del servicio, al final de todas las actividades, el pastor se acerca para darme un billete de 5 quetzales. Yo no me acuerdo haberle dicho nada en cuanto qué barbaridad, ¿no? Esto ni para el pasaje me alcanza, esto ni para el pasaje para venir aquí a la iglesia me alcanza, pero no sé si lo dije para mí adentro, me lo guardé y sin embargo, es cierto, hay estos extremos en donde algunas iglesias simplemente no quieren sostener bien a aquel que los enseña, les predica, les da alimento espiritual, pero ese es un extremo. Y el otro extremo gigantesco y quizás más abundante hoy en día, y que la gente misma, por su misma cerrazón, ceguera, tontería, diríamos nosotros, lo anima a hacerlo, creyentes y predicadores, pastores, cantantes, que para hacerlo cobran y no cobran cualquier cosa. Cobran y no cobran cualquier cosa. Si no te invitan y te ponen en un hotel de por lo menos de 4 estrellas, si no, porque muchas veces se pide de 5 estrellas, si no me dan este tipo de tratamiento a mí, si no me ponen en un buen automóvil, en un buen hotel, si no me cubren para mis necesidades abundante de esto, pues simplemente no voy. Lo siento. No, no. La misericordia de los cristianos,
La bondad de los ministros debería evidenciarse con este tipo de actitud. Gratis recibiste, gratis da. Y por eso el Señor Jesús, como anticipando esto, no se preocupen, no se procuren oro. Esto me llama la atención, ¿no? Porque aquí aparentemente daría la impresión de que, ok, están predicando y viene una persona agradecida por lo que les has dicho y lo que han encontrado en Dios y te da una bolsa de oro y Dios le dice a Jesús, nos dice, no, 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 no. El Evangelio no se vende. El Evangelio no se hace para esto. Me acuerda precisamente la historia del profeta Eliseo y su sirviente Giezi. Eliseo, por cierto, tiene muchas características. Si ustedes estudian la vida de Eliseo, encontrarán muchas características similares a la del Señor Jesús. Cuando Naamán es salvado, es sanado, aquel militar riquísimo de Asiria llega y Eliseo hace lo que debe hacer por orden de Dios, el misericordioso, el bondadoso, y lo sana a través de esa obediencia de meterse en el Jordán. Luego Naamán con todo entendimiento, al mirarse sano de un cáncer, de una lepra terrible, llega con Eliseo y le dice, aquí está, pide lo que quieras, padre, le dice este Naamán a Eliseo y Eliseo le dice, no, no, no voy a cobrar por algo que a mí se me ha dado gratis. Y este Jesse, como ese personaje que siempre mete las patas, perdónenme la expresión, hermanas, va y en lugar de seguir a su maestro, le pide dinero a Naamán. Y Dios castiga este tipo de conducta. Ser misericordiosos y ser misericordiosas no es algo por lo que nosotros debemos cobrar. El mensaje del Evangelio es gratis y la bondad que debemos tener para con los demás es gratis. Debería darse de gratis. Dios nos va a sustentar. Dios nos va a proveer. Por eso es lo que al final del versículo 10 dice el Señor Jesús, el obrero es digno de su salario, claramente, aun cuando haya gente que no te quiera dar nada, Dios es un gran providente, un Padre bondadoso que nunca se quedará con nada. Voy a terminar, hermanas, con un pasaje último aquí. Y es un pasaje, mire, Mateo está saturado de este tipo de ejemplos. Yo no puedo acabar, no, ni siquiera he empezado a mirar cuántas veces el Señor Jesús le dice a sus discípulos que deben ser misericordiosos, bondadosos y que esto es central, que es lo que deberíamos ser. En varios pasajes el Señor Jesús identifica a la misericordia como lo esencial. Por ejemplo, no lo trato en este momento, pero allá en el capítulo 24 de Mateo también, Jesús le dice en el capítulo, disculpen acá, en el capítulo 23, al final de este capítulo 23, el Señor Jesucristo dándole duro otra vez a los escribas y a los fariseos, hay un montón de quejas de parte del Señor Jesús en relación con ellos, pero una de las más importantes es el hecho de que estos otra vez han hecho de el dinero lo central, el diezmo lo central. Y el Señor Jesucristo los corrige diciéndoles que lo central para Dios son tres cosas: la justicia, la misericordia y la fe. Estas tres cosas Jesús las tiene como las esenciales. Si te faltan estas tres cosas, no has entendido el mensaje del Señor Jesucristo: la justicia, la misericordia y la fe. Las tres cuestiones elementales de la vida del creyente. No, esto no es cualquier cosa. No es un tema secundario. El ser misericordiosos para recibir misericordia de parte de Dios no es algo secundario que usted pueda poner aparte y decir, pero yo voy a hacer todo lo demás y esto no. No. El Señor Jesús dice, estas tres cosas son esenciales. Los profetas lo habían dicho también igual.
justicia, misericordia y fe. Ahora, en el último pasaje que quiero tocar con ustedes, todas estas cosas que hemos hablado son cosas mandatorias, diríamos, y por ser así tan cortitas, directas, mandamientos fuertes, si ustedes quieren, algunas veces nosotros nos desconectamos y el Señor Jesús, sabiendo eso, creo yo, ocupa muchas veces, además de sus exhortaciones directas, ocupa parábolas, ocupa historias. Y al final de nuestro tratamiento de la importancia de la misericordia y de la bondad eh, permanente, el Señor Jesús nos cuenta una historia. Y esta es la historia que aparece al final del capítulo 18, a partir del versículo 23. Por eso el reino de los cielos es semejante, dice, por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar este hombre, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia, misericordia, conmovido conmigo, que todo te lo pagaré. Y aquí en este versículo 27 se dice, movido a compasión, movido a misericordia. La frase, según los conocedores del texto, nos dice es que se le movieron las entrañas. Por dentro sintió ese movimiento raro, difícil de explicar, cuando uno tiene compasión y debe tener compasión y misericordia y bondad, ese movimiento de todo el ser interno de la persona. Aquí este rey, obviamente hablando de Dios, se le movió las entrañas al Señor de aquel siervo y le dejó ir y le perdonó toda la deuda. Aquí está la misericordia en acción, la compasión en acción ante alguien que no puede pagarte, ante alguien que te debe muchísimo, algo que no se puede compensar, ya más, no puede. Aun cuando se lo prometa a aquel, él sabe que no va a poder pagarlo. Y en ese contexto, este rey, que como digo, en la historia juega el papel de Dios, aquí, al salir de ahí, sin embargo, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. La comparación entre 100 denarios y 10,000 denarios es ridícula, pero le agarró este a su compañero y lo ahogó, lo estaba ahogando, lo estaba estrangulando y le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, lo mismo que él acababa de hacer, le suplicaba: ten paciencia conmigo, misericordia, que yo te pagaré. La misma frase prácticamente. Pero él, a diferencia del rey, no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver esto, sus compañeros, lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda que me habías y que me habías suplicado. ¿No debías tú también compadecerse de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolarizado el Señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y aquí viene una expresión otra vez de la que digo, brutal, chocante del Señor. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Ser misericordiosos con aquellos que nos deben, con aquellos que nos han ofendido, con aquellos a los que simplemente no me gustan, aquellos que me han perseguido, aquellos que me han hecho daño, aquellos que me deben un montonón. Yo debo perdonarlos, dice el Señor aquí,
porque Dios me ha perdonado una deuda. Dios ha sido compasivo, se le movieron las entrañas a mi Dios y me perdonó. Su misericordia me alcanzó, me perdonó, me ha bendecido, me ha dado de su bondad. Y yo inmediatamente después de oír esto, y es que esto nos pasa, hermanas, hermanos, nos pasa inmediatamente después de estar en un culto en donde recuerdo cuán grande es nuestro Dios, cuán bondadoso es nuestro Dios, cuán lleno de gracia es nuestro Dios al haberme perdonado, al permitirme hablarle, al permitirme tener esas promesas que me ha dado. Al salir de ahí, empezamos a mirar alrededor, al salirme de esa condición vertical entre Dios y yo, inmediatamente al cambiar la dirección horizontal para con los demás, me convierto en alguien como este que está acá. Qué rápido se le olvidó, qué rápido se le pasó el susto que había tenido y qué rápido pudo él condenar y mandar a su hermano. Note eso, por favor, porque el Señor Jesús, obviamente, este pasaje no lo está dedicando solo para aquellos que no son creyentes. La última palabra de este versículo 35 nos dice que él está diciendo a sus discípulos, son sus hermanos, ah, misericordiosos de verdad, no solo de palabra. Hay varias cosas aquí de la historia que me llaman la atención también. El elemento el elemento del testimonio, por ejemplo, es algo central acá. Cuando uno de nosotros, diciendo que cree en el Dios misericordioso, compasivo, bondadoso, que dio a su Hijo por nosotros, nos comportamos como este hombre, que no le queremos dar perdón a nadie, porque este me ofendió de la manera en que me ofendió y yo no le voy a perdonar, que lo perdone Dios. Así ocupamos la manera de hablar, ¿no? Que lo perdone Dios. Y en el contexto este de que lo perdone Dios, el recuerdo es Dios te perdonó a vos y por eso lo deberías perdonar. La afirmación del Señor Jesús aquí a veces se ha tomado como el Señor Jesús está diciéndole a la persona que va a perder su salvación. Yo no creo que sea esto lo que el Señor Jesús está diciendo acá. Lo que sí está diciendo es que tu padre te va a disciplinar seriamente si tú has sido recipiente de su misericordia en abundancia y tú eres un tacaño en términos de misericordia, agarrado en términos de misericordia, necio, sordo, que a los demás los quieres tratar como Dios, no perdonándolos, aun cuando sí, quizás no lo merezcan, pero así tampoco tú lo mereciste. Dios te perdonó a ti. Dios te pasará la cuenta si no eres misericordioso. Sí, seguramente también habrá manera de decir que muchos de los que se llaman creyentes, pero son ingratos y desamorados y sin misericordia, sin bondad, sin perdón, tal vez al fin de cuentas no lo eran, no eran cristianos. Me llama la atención también aquí que algunos han tomado este pasaje para hablar del purgatorio. La iglesia romana habla del purgatorio cuando pasa por este. El pasaje no habla de eso, por supuesto. Habla de un Dios que sí le interesa, que sus hijos que dicen representarlo se comportan misericordiosamente con los demás. Habla de hombres y mujeres que miran a un fulano que se llama cristiano y que se comporta inmisericordia, que estos en lugar de regañarlo y hablar todo tipo de cosas en relación con este, se van y se quejan con el Señor, con Dios. ¿Cuántos de mis hermanos en la iglesia quizás no estarán orando? Señor, tú conoces a este, tanto que predica y tanto que habla y tanto que dice, pero tú sabes que este es un despiadado. Este le falta todo, tiene todo menos misericordia. Mi Padre está viendo si no perdonan de corazón cada uno a su hermano.
Muy bien, hermanas, voy a terminar ahí, pero como les digo, podríamos seguir. La invitación a que usted explore el Evangelio de Mateo y vea cuántas veces el Señor Jesús nos reta y nos exhorta a ser hombres y mujeres de misericordia. Y nos insiste otra vez, como la bienaventuranza insiste, en que aquellos que son misericordiosos recibirán misericordia de parte de Dios. Recibirán lo que este hombre de esta última historia recibió y que él muchas veces después no quería hacer. Acuérdate, hermana y hermano, de ser una persona que se identifica con la misericordia, no solo con la misericordia que Dios te ha dado, sino con la misericordia, la compasión, el gesed permanente, la bondad permanente, la generosidad permanente, fiel generosidad, gesed, misericordia. O sea, 6:6, el Señor Jesucristo, Mateo 5, en sus bienaventuranzas. Permítame orar brevemente. Muchas gracias, Señor, por este privilegio de compartir tu palabra. Quisiera pedirte en primer lugar que estas palabras pronunciadas por este servidor tuyo inútil, Señor, sean una realidad en mi corazón. Ujú. Que me des, Señor, la capacidad que este rey tenía de que se le muevan las entrañas por la necesidad de otros y que sea un hombre bienaventurado por ser misericordioso, en la esperanza y la confianza que tengo un Dios misericordioso que siempre me tratará con misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Gerardo. Yo creo que el hermano nos ayudó a recordar ahora que toda la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que el Señor le bendiga, hermano Gerardo. Y pues, hermanas, ¿alguna preguntita antes de que el hermano se retire? ¿Quieren comentar algo, preguntarle algo? Aprovechémoslo ahorita. Así, Solo hermana un Miriam. comentario. Sí, hermano pastor, es una enseñanza tan grande y profunda que tal vez no la habíamos recibido de esa forma, pero a la vez yo creo que es un gran reto a nosotros como cristianos, meditar en su palabra y como él dice, él busca hacedores de su palabra, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Gracias por hacérnoslo ver de nuevo. Nada, hermano. De gratis recibiste, de gratis dad. Buenos días, hermana. Buenos días, Gerald. Buenos días, Gracias señor. por, gracias por tu enseñanza. Solo quiero agregar, estoy leyendo y pues tratando de estudiar también el Evangelio de San Juan y en Mateo también porque tú lo estás enseñando, lo has enseñado. A lo que quiero agregar es que me impacta en la oración de nuestro Señor Jesús y me quedé meditando anoche para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Ujú, Y la última parte es para que el mundo crea que me enviaste. Entonces, es trascendental la unidad. ¿Y por qué traigo este tema? Porque un problema, o pongámoslo así, algo que produce unidad es el amor, la misericordia. Y lo contrario es precisamente la desunión, la falta de paz, la discordia, la falta de perdón. Entonces, esto es bien profundo lo que tú dices y yo creo, hermanas y hermanos, que este, este punto, como tú bien lo expusiste, Gerald, este punto es el corazón de Dios, misericordia quiero, ujú. pero creo que estamos viviendo tiempos bien peligrosos como iglesia, donde se ha vuelto una iglesia profesante llena de cultitis y todo lo que querramos ver externamente y al final cada quien viviendo su vida sin misericordia, porque para que tengamos misericordia tenemos que relacionarnos, Sí, ¿verdad?
tenemos que buscar. Entonces, esto lo aplico para mí, que el Señor me ayude, que hay momentos en que nos va a costar precisamente cuando nos ofenden, Ujú. cuando hay cuestiones duras en la iglesia o afuera, ¿verdad? Cuando no es creyente. Pero al no creyente, creo yo, no sé si, a veces al no creyente uno dice, es no creyente, pero creo que más duele cuando estamos en la familia de la fe, ¿verdad? En la comunidad de la fe. Así es que Mm. Creo que se fue la Martita, Sí, creo que le falló el internet quizás, pero lo ¿verdad? entendimos, sí. porque Tratar a Dios todos nos con... pone a inspeccionar frutos, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude. Eso Sí. es todo. Gracias, Gerald. De nada, hermana Martita, una bendición. Eh, Bueno, también yo quiero agradecer primeramente a Dios porque estamos una nueva semana y gracias, Pastor Gerardo, por tu enseñanza, porque siempre nos haces reflexionar, meditar y reaprender para ponerlo en práctica, ¿verdad? sí, Y que no así se es. nos olvide eso, que la vida cristiana debe de estarse renovando, practicando, y que ese es el mejor testimonio para los que no lo conocen, ¿verdad? Para Sí. que digan, bueno, ¿qué pasa aquí? Así que Ujú. bendiciones y gracias por estar Muchas con gracias. nosotros en estos estudios Muchas gracias, que hermana Chelita. aprendemos mucho, mucho, mucho de la palabra. ¿Ok? Ustedes nos han enseñado también tanto, muchas de ustedes, hermanas, déjenme decirlo aquí públicamente, ustedes han sido una muestra viviente de la misericordia de Dios para con nosotros en estos últimos días, principalmente. Ustedes lejanas y también aquellas que están más cerquita de nosotros, ¿no? Sus oraciones, su estar pendientes de nosotros, las que están más cerca aquí, dándonos incluso de alimentar, como les decía, trayéndome comida, al fin de cuentas, a mí, ¿no? Porque los gringos, ustedes saben, ellos son bastante independientes y les vale, si no hay esposa, ellos se hacen la cosa y uno como latino muchas veces, pues ahí te vas a quedar con puros huevos duros, como decía, ¿no? Porque es lo único que yo puedo hacer bien. Este, y pues el hecho de que varias de ustedes traían comida durante varios días fue una muestra de ese gesed, de ese amor, de esa misericordia fiel del Señor mostrada en sus hijas. Y mire, yo creo que como siervas y siervos del Señor, deberíamos hacerlo una costumbre esto de ser así, aun cuando nos estemos no solo con nuestros propios hermanos, ¿verdad? Sino con aquellos que algunas veces uno puede decir, este me está tratando mal. En el hospital, déjeme contarles esto solo brevemente aquí, no quiero quitarles más su tiempo, pero en el hospital, ah, en esa salón de cuidado intensivo, estuvimos con mi esposa ahí casi una semana. Tuvimos la oportunidad de conocer a varias enfermeras, varias de ellas muy buenas, sinceramente, de admirar la bondad, la delicadeza con la que, inclusive tratando esto a diario, ¿no? Yo no sé, tienen que tener un espíritu, una capacidad de Dios para tratar con los enfermos, con la gente que a veces es grosera con ellas, que les grita, que les dice cosas. Y obviamente uno pues agradece ese tipo de mujeres que sin conocerlo, pues, porque uno llega ahí con su enfermo y llega y ellas empiezan a tratarlo y empiezan claro, les dan un salario, pero a lo que digo es la actitud que muchas veces uno puede notar y nosotros encontramos dos, tres de ellas muy buenas, pero hubo una de ellas que ya en este contexto a nosotros, mis hijas, yo estábamos ahí, empezamos a mirar que era
molesta, ¿verdad? Estaba pero mala y estaba súper exigente al punto de causarnos no estar cómodos y decíamos, ¿y esta mujer por qué está tan así? ¿Verdad? Tan así, todo lo demás, a que esta, quizás le caemos mal o algo, ¿verdad? Porque nos estaba, no era la mejor. Habíamos tratado varias de ellas y las otras muy amables, muy, y ella no, ¿verdad? Era una muchacha, una joven, pero y brusca, así dándonos instrucciones pesadamente, así todo lo demás. Después de varios días nosotros empezamos inclusive a decir al Señor que no nos vaya a tocar ella otra vez, que no nos vaya a tocar ella. Y ras nos tocaba ella otra vez, ¿va? Bueno, para no serles larga, la cuestión fue al final de la estadía de mi esposa ahí, pasó la supervisora, la médica, de que estaba a cargo de esa sección, y empezó a hablar conmigo y no me acuerdo por qué, y me detuve a hablar con ella y entonces llegué y le digo, quiero darles las gracias por la atención que ustedes han tenido con nosotros y quiero decirle a usted para que se lo diga a sus enfermeras, que de verdad son una gran bendición, y le digo, son 100% la manera en que nos han tratado. Y en especial es ella que estaba ahí, ¿no? La manera, creo yo, en que le expresé gratitud a la doctora, esta supervisora de las enfermeras, hizo algo en esta mujer, en esta enfermera, que las pocas horas que nos quedaron ahí no hallaba qué hacer con nosotros. Para decirles que se nos olvidó un cargador de teléfono en el cuarto y ella nos ha seguido hasta el garage del carro prácticamente a entregarnos el cargador. Eso no tenía que hacerlo, era una bondad, pero el, el tratar el maltrato que me hacen con palabras de ánimo y de bondad, decirle, ha hecho un trabajo fabuloso. Algo pasó en la mujer que yo lo pude notar. Tratar con misericordia aun cuando nos han tratado mal. Eso hace algo en la gente, aunque a veces no lo veamos. Bendiciones para ustedes, hermanas. Qué gusto estar con ustedes. Ánimo, adelante en el Señor. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Y definitivamente, ¿verdad? Lo que la palabra dice, vencer con el bien el mal. Y ahí nos lo aplicó muy bien, claramente. Gracias. Bendiciones, hermano. Cuídense. Bien, hermanas, ya estamos casi concluyendo. Solo vamos a orar. Si tiene peticiones, puede incluirlas ahí en el Facebook o puede también escribirlas aquí en el chat si usted se encuentra aquí con nosotros. Entonces, por favor, vamos a tener nuestro tiempo de oración, recordando lo que el doctor Alfaro nos ha enseñado ahora, nos ha recordado, ¿verdad? Porque algunas cosas quizás ya las teníamos en mente, pero él nos las ha recordado, nos ha ilustrado, nos ha hablado claramente con diferentes pasajes. Definitivamente que yo pienso que esto hay que volverlo a ver, porque tiene mucho, ¿verdad? Que podemos y Ujú. debemos aplicar y también enseñar. Sí. ¿Quería decir algo? ¿No? Bueno, vamos a orar entonces, que seamos hacedoras, hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Le voy a pedir a nuestra hermana Miriam que ore por eso, por favor. Y le voy a pedir a la hermana Chelita que ore siempre por Almi, por su recuperación, por la familia completa, como decía el hermano Gerardo, ¿verdad? Porque esto es algo pues que afecta a todos. Quizá uno es el que siente los dolores, en este caso Almi, y pasa por la situación difícil físicamente, pero emocionalmente todos, ¿verdad? Entonces ahí oremos por toda la familia Alfaro García. ¿Y habrá alguna otra petición? ¿No? Bueno, entonces oramos con ustedes, hermana Miriam, luego hermana Chelita, y por último voy a concluir. De acuerdo. Muy buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana o tarde, te damos gracias, Padre Santo, por esa misericordia que tú nos muestras día a día, mes a mes, año tras año. Padre, primeramente,
queremos pedirte perdón. Si como tus hijas no hemos mostrado ese elemento que es tuyo, mi Dios, tú nos los has dado primeramente. Y como tus hijas deseas que así seamos nosotros. Perdóname, mi Dios, perdónanos si no lo hemos hecho a cabalidad. Y te ruego, Padre Santo, que con la enseñanza de tu palabra, expresada por el hermano pastor, sean abiertos nuestros ojos, Señor, a una realidad, que debemos cumplir tu palabra, que debemos obedecerte, Padre Santo, que es lo que te agrada. Padre, que seamos movidas a misericordia porque tú nos diste misericordia primero. Que amemos a otros porque tú nos amaste primero. Que perdonemos a otros porque tú nos perdonaste primero. Haznos hacedores o hacedoras de tu palabra, Padre Santo. Sabemos que día a día tú nos darás la oportunidad. Día a día, Señor, tú nos continuarás recordando tu palabra. Gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por cada una de las hermanas que se conectó, Señor, ahora en Zoom. Y por aquellas que lo irán a ver después. Padre Santo, te agradecemos. Agradecemos grandemente. Te bendecimos, mi Dios, y te alabamos. Desde lo profundo de nuestros corazones, te decimos gracias, Padre Divino. Gracias por tu misericordia. Te lo agradecemos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre Celestial, seguimos en tu presencia esta mañana con un corazón agradecido y también de alabanza, Señor. Queremos en esta mañana concluir esta reunión de estudio de tu palabra con gozo, con alegría y también con responsabilidad. Amén. Gracias por el instrumento que tú nos diste esta mañana de Pastor Gerardo, que tú lo estés grandemente bendiciendo con sabiduría de lo alto, Señor. Gracias porque siempre nos enseña tu palabra con sencillez, con humildad y con practicidad para aplicarla día a día en nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy por el inicio de esta semana y por estar concluyendo ya un nuevo mes en donde tú te has manifestado de diferentes maneras en la vida de nuestras familias, de este grupo, de este equipo. Gracias porque también podemos estar, Señor, cumpliendo el compromiso de estar difundiendo tu palabra. Y queremos, Señor, que estemos de veras con un corazón sensible, humillado y que lo podamos estar compartiendo con otras mujeres o personas, Señor, de nuestra vecindad, de nuestro trabajo, en nuestras iglesias. Y que queremos seguir adelante siempre aprendiendo de ti y para estar cerca de ti y para estar obedeciéndote, Señor, y esperando tu segunda venida. En Amén. esta mañana también, Señor, yo hay gratitud por la familia Alfaro. Gracias por sus ministerios en tu obra, Señor, pero también te damos gracias como su familia nos brinda también ese cariño, esa mística y nos da el impulso de seguir estudiando tu palabra. En especial estamos unidas de corazón, clamándote a ti, Señor, por la salud de Alma. Tú sabes que está en esta segunda etapa después de su cirugía
con la radioterapia, Señor, pero que tú la asistas ahí en cada momento, en cada instante, y que pueda ese tratamiento estar completando lo que tú ya hiciste, Señor, y que todo sea dirigido por ti. Gracias te damos porque pues se ha planificado este tratamiento y tú lo has provisto, y bendice a aquellos especialistas que están a cargo de él, que todo se haga con la dirección tuya. Bendice a Alma, Señor, que ella también pueda tener un tiempo para descansar y estar recuperándose, que sabemos que tú lo has permitido, y le darás las fuerzas, el ánimo, y gracias también por su familia, por sus hijas, por sus nietos y por la familia espiritual, Señor, que tú te has manifestado alrededor de ellos, de los que están cercanos ahí a donde ellos viven. Gracias, Señor, porque de esta manera podemos también estar unidos, cumpliendo lo que tú nos has mandado, Señor. Pedimos pues que esta semana sea de bendición para todas y que nos podamos reunir la próxima semana, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. Bendice a las hermanas que han estado en Facebook y las que van a verlo más tarde, Señor, ya grabado. Que esas grabaciones vayan con tu bendición y que toquen los corazones de cada uno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque podemos vivir o esforzarnos por vivir conforme a ese principio que de gracia recibimos, que demos de gracia. Ayúdanos, Señor, a no buscar nuestro propio beneficio, sino el de los otros. Ayúdanos a ser esos agentes de misericordia que tú quieres que seamos. Señor, sabemos que recibiremos bendición si lo somos, pero que no lo hagamos por eso, sino que lo hagamos por agradarte a ti, Señor, para ser obedientes a lo que tú pusiste como nuestras normas de vida, Señor, en la Escritura. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser fieles delante de ti, para que podamos ser hijas e hijos obedientes, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres misericordioso y porque tú esperas de nosotros que lo seamos también. Gracias, Señor, por cada una de las personas que nos acompañó desde Facebook. Bendice a cada una de acuerdo a sus peticiones que hay en su corazón, Señor, y también a las que nos acompañaron aquí en Zoom. Gracias te damos por ellas y te pedimos bendiciones, Señor. Gracias, Señor. Por favor, ayúdanos a ser fieles en buscarte, en reconocerte, en anhelar ser como tú quieres que seamos. Bendecimos tu nombre y te damos toda la honra a ti, Señor Jesús, porque solo tú eres digno. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, nos despedimos de ustedes que nos acompañaron desde Facebook. Muchas gracias. Esperamos tener su compañía el próximo lunes. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho. Primero